Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar la nomenclatura de los derivados de ácido. Ya en sesiones anteriores habíamos empezado a hacer el abordaje. La idea es que el día de hoy veamos la nomenclatura y al final de la sesión hay unos ejercicios para que ustedes pues ya de manera más tranquila lo desarrollen en casa según lo que vimos. Vamos a iniciar con las amidas. Entonces, ¿en qué consiste la nomenclatura de las amidas? Primero vamos a numerar la cadena desde el carbonilo hasta el último carbono de la cadena. Si existen ramas, las vamos a nombrar en orden alfabético y finalmente, una vez hayamos nombrado las ramas, se nombra la cadena principal con la terminación amida. Como podemos observar, entonces tenemos aquí un ejemplo donde tenemos el grupo funcional amida, que es C doble enlace ONH2. Siempre nuestro eje y nuestro punto de partida tiene que ser el carbono del carbonilo, que siempre para nosotros va a ser el carbono 1. Numeramos la cadena principal, observamos que esta cadena tiene unas ramitas. Para eso entonces también numeramos que es para poder dar la posición de esas ramas. Entonces en este caso, como podemos ver, ya tenemos numerado y tenemos las ramas seleccionadas. Como son dos ramas iguales, entonces vamos a decir que en el carbono 2 y en el carbono 3 tengo dimetil, dos metiles, y la cadena principal es de 4 bután, terminación amida del grupo funcional, butanamida. Eso es todo. Veamos este ejemplo. Entonces vuelve y juega. Tenemos una cadena con ramas, carbono 1 el del carbonilo. Numeramos y miramos las ramas. Esta rama que estoy señalando en este momento es de metil y esta rama que señalo en este momento es un ciclo de 4, o sea, es un ciclo butil. Por orden alfabético, ABC iría primero y nos quedaría 2 ciclobutil. Después iría el 3 metil y la cadena principal de 4 butanamida. Y veamos un segundo ejemplo. Entonces, donde tenemos nuevamente una cadena de 4, pero tenemos una rama de ciclo de 3, ciclopropil, y tenemos una rama de isopropil. Ciclopropil, el triángulo, isopropil, la Y. Por lo tanto, por orden alfabético ABC, va primero el ciclopropil, después iría el 3 isopropil y mi cadena de 4 butanamida. El otro grupo funcional que trabajamos de los derivados de ácido, los haluros de acilo. Vamos a mirar, entonces primero vamos a nombrar el haluro, que puede ser o bromo, o yodo, o cloro. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Con uro de, uro. Entonces puede ser bromuro, o puede ser yoduro, o puede ser cloruro. Cloruro de. Vamos a numerar la cadena desde el carbonilo hasta el último carbono de la cadena. Y finalmente, al numerar, pues nombramos si hay ramas, las nombramos en orden alfabético. Al finalizar, colocamos la cadena principal con terminación hilo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo lo que podemos ver básicamente es que tenemos entonces un haluro, en este caso tenemos bromo, entonces diremos primero se nombra esta parte, el haluro con terminación uro de haluro. Entonces en este caso lo primero que colocaremos será bromuro de. Cuando dijimos bromuro ya dijimos que era un haluro. ¿Bromuro de qué? Entonces mi grupo carbonilo siempre será el carbono 1. Numeramos
e identificamos la rama, que en este caso es un ciclo de 4, ciclobutil. Entonces, una vez que hemos seleccionado la rama, decimos primero bromuro de 2 ciclobutil, que corresponde a esta rama, y butilo, que corresponde a la cadena principal. En algunas literaturas también pueden encontrar de butanoilo o butilo o butanoilo, es igualmente válido, ¿sí? Por cualquiera de las dos. Acá tenemos entonces otro ejemplo. En este caso tenemos el haluro, como es cloro, lo llamaremos cloruro de. Entonces lo primero que tenemos que identificar y escribir de primeras es el haluro, en este caso cloro. Entonces se llamará cloruro de. Y cuando hemos nombrado el haluro, numeramos la cadena principal con los carbonilos. Siempre la cadena principal es la más larga. En este caso estoy tomando la cadena lineal, pero si ustedes observan en L también me da de 5. Pero recuerden que si por dos lados me da lo mismo, yo tomo la más lineal. Entonces en ese caso tendría aquí la rama y esto se llamaría entonces cloruro de, ojo que acá yo coloqué 2 y es cloruro de 3-etil, corrijo acá, cloruro de 3-etil pentilo o pentaloilo. Muchas veces lo colocan es como pentanoilo, no hay ningún problema. Cloruro de 3-etil y la cadena es 5 con terminación hilo, pentilo o pentanoilo. Acá por ejemplo tenemos entonces con yodo, se llamará yoduro de, y observamos que hay 2 ramas. Entonces en este caso tenemos una rama de metil y en este caso tenemos una rama de hidroxi, un alcohol como rama. Aquí todos los grupos funcionales pasan a ser menos importantes. Ninguno es más importante que el mismo derivado. El único que sería más importante que el derivado es el ácido carboxílico. De resto no hay ninguno. Entonces en este caso el alcohol se nombra como rama. Numero la cadena desde el carbonilo y nombro las ramas en orden alfabético. OH es hidroxi y esta rama es de metil, entonces iría primero el haluro, yoduro de, y 4-hidroxi, que sería esta rama, 3-metil, que sería esta rama que estoy señalando, y mi cadena principal de 5-pentilo o pentanoilo. Y así se nombran los haluros. Y miraríamos los anhidros. Los anhidros, lo primero que tenemos que mirar es si el anhidro es simétrico o asimétrico. Ya les voy a mostrar en qué consiste un anhidro simétrico y un anhidro asimétrico. Si son los anhidros simétricos, vamos a escribir primero la palabra anhidro y se numera la cadena desde el carbonilo con terminación oico. Pero también existen los anhidros asimétricos. Si son asimétricos, vamos a escribir la palabra anhidro y se numera la cadena desde el carbonilo en orden alfabético con terminación oico. Entonces, ¿a qué se refiere con un anhidro simétrico o asimétrico? En esta imagen podemos observar que existen 3 carbonos hasta el carbonilo y en la parte de abajo existe exactamente lo mismo, 3 carbonos hasta el carbonilo. Quiere decir que son iguales las dos cadenas. Por lo tanto, este sería simétrico. Al ser simétrico, escribimos la palabra anhidro y como la cadena es de 3, decimos propanoico, como si fuese un ácido. Propanoico.
En esta segunda imagen podemos observar que tengo una cadena de 3 hasta el carbonilo, pero la de abajo no es igual. La de abajo es de 4 carbonos hasta el carbonilo. En este caso son diferentes. Las cadenas R y R' en este caso son diferentes. Por lo tanto, este es asimétrico. En ese caso se nombran las cadenas en orden alfabético. Como esta es de 3, empieza por P, prop, y como la de abajo es de 4, empieza por vut. Quiere decir que por orden alfabético se nombra primero la de abajo. Nos quedaría anhidro butanoico, propanoico. Siempre las dos llevan terminación oico. Lo que cambia es que nombro de acuerdo al orden alfabético. Anhidro butanoico, propanoico. Acá entonces tenemos un ejemplo de un anhidro asimétrico, que son los más complejos. En este caso, por ejemplo, también es asimétrico porque las ramas que contienen son totalmente diferentes y el largo de la cadena igual. Entonces siempre nosotros tenemos que numerar desde el carbonilo. Esta es de 4, o sea, empieza por V, vut, y esta es de 1, 2, 3, 4, 5. Como es de 5 es pent. Profe, ¿qué pasa si son iguales en número de carbonos pero diferentes en número de ramas? Se nombraría la que inicie con la rama con menor orden alfabético. En este caso, como esta es de but de 4, iniciaríamos con esta, pero tenemos que nombrar la rama. Diríamos que en el carbono 3 tengo hidroxibutanoico y que en el carbono 2 tengo metilpentanoico. Nos quedará anhidro, siempre escribo de primeras la palabra anhidro, me quedaría anhidro 3-hidroxibutanoico 2-metilpentanoico. Eso es todo lo que hay que hacer. Y pues finalmente recordarles en qué consistía la nomenclatura del éster. Ya la habíamos visto, que es ato de hilo, numerar la cadena R desde el carbonilo hasta el último carbono, nombrar ramas en orden alfabético y se nombra la cadena R con terminación ato. Después nombramos la cadena R', numerando después del oxígeno, nombramos las ramas en orden alfabético con la terminación hilo. Ato de hilo, entonces ato es hasta el carbonilo, hilo es después del carbonilo. Y la manera correcta de numerar es siempre el carbono 1 es el del carbonilo y el carbono 1 en la cadena R' irá después del oxígeno. Se llamaría 3-metil, ojo. Entonces en el carbono 3 tenemos una rama de metil, cadena de 5 pentano ato, terminación ato, de cadena de 2 etilo o etanohilo. ¿Cuál es la idea, muchachos? Que ya con esta información que les dejo hoy y con el material de apoyo que cuentan en su Google Classroom, puedan repasar, hacer algunos ejercicios en casa y pues les dejo propuestos estos ejercicios para que miremos en la otra sesión cómo les fue. Les agradezco mucho por su atención. Espero que el tema sea de claridad para ustedes y en cualquier momento quedo pendiente a sus inquietudes. Y recuerden entonces que para la próxima clase lo que hacemos es, ya les devuelvo infografías con grupos funcionales para que podamos dar inicio al video. Que tengan todos una excelente noche.